Damos gracias al Señor porque nuevamente nos podemos reunir en su nombre, podemos alabarle y glorificarle solamente a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú nos das nuevamente la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú has sido con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, Señor, nuestra vida, y gracias porque tú nos has protegido. Te pedimos, Señor, por las personas que están contagiadas, Señor, bendíceles tú, Señor. Seas tú curando sus cuerpos pronto, Señor, y también te damos gracias por que tú has sido, Señor, con las peticiones que han llegado, Señor, tú las has contestado conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu palabra podemos confiar y en especial, Señor, haznos hijos tuyos obedientes, Señor, a ella, a no ser desobedientes, a querer hacer lo que nosotros queremos. Ayúdanos tú, Señor, a obedecerte, a agradarte a ti en todo momento. Te pedimos que te quedes con nuestros niños de Villa Lemuel, como así también, Señor, con cada hogar que ve este video, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Todo te lo pido y agradezco en nombre de Cristo. Amén. Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Vamos ahora a tener el periodo de corito, de que podamos con todo nuestro corazón agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, cada bendición, y su misericordia se renueva cada día. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Yo soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay que Jesucristo. Una vía hay que va al cielo, esa vía es Jesús. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Hazlo sin tardar ni un momento perder, y gozo tendrás. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. Obedecer, esto es valor. Obedecer siempre es lo mejor y prueba de tu amor. El versículo del día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 4 versículo 12 y dice así: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Repitámoslo una vez más, ahora con menos palabras. Dice así: Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repitámoslo una vez más. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repitámoslo una vez más, con menos palabras. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, repitámoslo una última vez con todas las palabras. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra del Señor dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Vamos ahora a pasar a la parte más importante de nuestra clase, que es escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús iba por diferentes ciudades enseñando acerca del reino de Dios y también, como ya hemos visto, hacía milagros, es decir,
cosas sobrenaturales. El Señor solo con decirlo podía sanar a enfermos, o tocándolos hacía que las dificultades, las enfermedades que tenían, que ningún médico podía sanar, Él solo con tocar a los enfermos los sanaba. Esto era algo que muchas personas habían escuchado y por lo tanto iban de diferentes lugares hacia Jesús, porque veían que Él era el único que podía sanar cualquier enfermedad. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 7 que cuando terminó todas sus enseñanzas en la ciudad, fue a Capernaum. Capernaum era una ciudad. Y aquí había un centurión. Un centurión era un hombre muy importante que tenía a cargo a alrededor de 100 soldados. Es decir, tenía un puesto en su trabajo muy importante. Y esto le daba un alto cargo o una alta posición económica. Es decir, el centurión probablemente tenía mucho dinero, podía acceder a lo mejor. Pero él tenía un problema. Uno de sus siervos, es decir, uno de sus trabajadores, al que él tenía en gran estima, estaba enfermo y a punto de morir. En el relato paralelo de este hecho, en Mateo, la Biblia nos indica que el siervo, es decir, el trabajador de este centurión, era paralítico. Nosotros ya hemos estudiado que un paralítico es una persona que no puede moverse, que no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Esa enfermedad de por sí sola es terrible. Hasta el día de hoy no hay ningún médico que pueda revertir completamente esta enfermedad. Y en esa época no podían hacer nada por las personas. Este siervo del centurión no solamente estaba paralítico, había empeorado y estaba a punto de morir. El centurión probablemente estaba muy triste y muy afligido por su siervo, porque la Biblia nos dice que lo tenía en estima, eso quiere decir que lo quería mucho. Pero tú y yo tenemos un problema que es aún más grande que el problema que tenía este hombre. En esa época, como ya dijimos, nadie lo podía salvar. Y tú y yo tenemos un problema que nadie nos puede quitar, ninguna persona, ningún médico. La Biblia, en Isaías 59, versículo 2, nos dice: «Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír». Cuando la Biblia nos indica aquí que nuestras iniquidades, quiere decir que nuestros pecados nos apartan de Dios. Todos somos pecadores, tú y yo también. El pecado es lo que transgrede, lo que rompe las leyes que Dios nos ha dado en la Biblia. Y el pecado no solamente son las cosas horribles, sino que, como ya hemos visto, enojarnos, pensar mal de otras personas, aún guardar rencor y no perdonar en nuestro corazón son pecados. Y todo eso nos separa de Dios, hace una división, nos aleja de nuestro Dios que es santo. El pecado tiene una consecuencia o un castigo, la muerte, que no solamente es física, sino que será una muerte eterna en un lugar de dolor y sufrimiento, que es el infierno. Tú y yo merecemos ir a ese lugar a causa de nuestro pecado, que nos separa de Dios. Nuestro pecado es una condición terrible, mucho más terrible que la condición que tenía este siervo del centurión. Él estaba muy enfermo. El centurión, quien era su jefe, podríamos decir hoy en día, estaba muy preocupado por él. Y oyó hablar de Jesús. La Biblia nos dice que como oyó hablar de Jesús, probablemente él ya había escuchado todos los milagros que Jesús había estado haciendo en diferentes ciudades, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. El centurión no era judío, era romano. Y para los judíos de esta época, los romanos y todas las otras personas eran gentiles. Por lo tanto, no eran dignos ni de hablar con ellos públicamente, ni de comer con ellos, mucho menos de invitarlos a su casa. El centurión por eso fue donde los ancianos de los judíos y les pidió que por favor fuesen donde Jesús. Y ellos fueron a donde Jesús, le rogaron con diligencia, es decir, rápido, y le dijeron: porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. La actitud de este centurión era muy diferente a la de a las personas del ejército romano en ese entonces, que usualmente no eran muy apreciados por las personas, ya que tenían una fama
de quedarse con los impuestos, de oprimir al pueblo judío. Sin embargo, este centurión tenía características especiales que hacía que los ancianos judíos lo detuvieran en estima. Ellos indican que le dijeron a Jesús que él les había ayudado a construir su sinagoga, que era la especie de templo donde se reunían. El centurión no les pidió a los ancianos que le dijeran eso, solo le pidió que fuera a buscar a Jesús. Es decir, él nunca quiso que los ancianos hablaran cosas buenas de él a Jesús, ellos simplemente lo hicieron. Y Jesús entonces fue con ellos. El Señor Jesús tenía la solución para este enfermo y él quiso ir con ellos. El Señor Jesús no solamente tiene la solución para sanar a un enfermo, como ya hemos visto muchas veces, sino que él además es la única solución para el gran problema que tú y yo tenemos, que es nuestro pecado. El versículo que estamos aprendiendo en el día de hoy, que se encuentra en Hechos 4:12, dice que en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú y yo somos pecadores, pero no solo nosotros, no solamente las personas que están vivas ahora, sino que todas las personas que han existido a lo largo de toda la historia han sido pecadores. Desde Adán y Eva, todos pecamos. Aunque pienses en la persona más buena que tú hayas conocido, también es un pecador. Aquellos grandes personajes que estudiamos en historia también son pecadores. Todos nosotros somos pecadores. La única persona que nos puede dar la salvación de nuestros pecados es Jesús. Él es el único que nunca pecó. La Biblia en Apocalipsis 1:5 nos dice que Él nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. No había ninguna otra sangre que fuera capaz de perdonar nuestro pecado, sino solamente la sangre perfecta del Señor Jesús. Él es santo, es decir, que nunca pecó. El Señor Jesús, siendo Dios, vino a la tierra. Como vimos, creció, fue un niño, nunca pecó. Él sanó a enfermos, enseñó acerca de Dios, pero Él vino a la tierra con un propósito, y ese propósito era morir en la cruz. El Señor Jesús, al morir en la cruz, derramó su sangre, pagando así el precio de nuestro pecado. Pero el Señor Jesús no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó y hoy está en el cielo sentado al lado de Dios. Y aquel Dios maravilloso, el Señor Jesús, que podía perdonar nuestros pecados, es el mismo que tenía una solución para este enfermo, que era el siervo del centurión. Cuando Jesús continuó caminando con los ancianos, iba cerca de la casa del centurión, el centurión mandó a sus amigos diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual, ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. El centurión, a pesar de ser romano y no ser judío, conocía cómo era visto frente al pueblo. Conocía que él, al ser gentil, no era digno de que el Señor Jesús entrara a su casa. Por eso él no quería que fuera. Y cuando el Señor Jesús se venía acercando a sanar al paralítico, él le dijo que por favor no entrara, que solamente dijera la palabra y que él sabía que su siervo iba a ser sano. Porque yo, decía el centurión, soy hombre puesto en potestad, es decir, él tenía poder, que tengo debajo de mis soldados y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Es decir, este hombre sabía que si a él le obedecían, siendo hombre, que Jesús ni siquiera tenía que ir, solamente diciéndolo, iba a tener el poder para hacerlo. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús no solamente conocía las palabras del centurión, sino que él también conocía su corazón. Y cuando el Señor Jesús vio el corazón de este centurión, vio la fe que él tenía, le dijo a las personas que lo seguían, se maravilló y les dijo que aún en Israel no había encontrado una fe como la fe que tenía el centurión. La Biblia nos dice en Jeremías 32:17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. El centurión sabía que no había nada difícil para el Señor Jesús. Si tú
ya eres un hijo de Dios, si tú ya has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que también creas que no hay nada imposible para Dios. Nosotros muchas veces pasamos situaciones que son difíciles. Muchas veces puede que, como este centurión, tengamos a alguien enfermo, que creemos que ya no hay solución para él. O quizás estamos pasando algún problema, nuestros padres perdieron el trabajo, o tenemos alguna pena o dolor muy grande, que pensamos que nunca se va a ir de nosotros. El Señor, que fue quien creó el cielo, quien creó la tierra, tiene más poder que nada en el mundo. El Señor es omnipotente, esto quiere decir que tiene todo el poder y no hay nada que para Él sea difícil. El centurión sabía que no había nada difícil para el Señor y por esta fe que tuvo el centurión en lo que el Señor Jesús iba a hacer, el Señor Jesús los mandó de vuelta a la casa. Y la Biblia nos dice algo maravilloso, que vueltos a los que se habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor Jesús, a diferencia de otras veces, no tuvo que tocar al hombre para sanarlo, sino solamente con decirlo fue sano. El Señor Jesús tiene todo el poder. Dios es todopoderoso. Pudo sanar a este paralítico y también puede sanarte de tu gran problema, que es el pecado. Si tú ya has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que, como este centurión, pongas toda tu confianza en Él y puedas depositar todas las necesidades que tengas en Él. El Señor siempre va a responder la oración de sus hijos. Muchas veces no como nosotros queramos, resolviendo todas las situaciones como nosotros nos parece que es mejor, sino que Él nos va a enseñar y nos va a dar lo que sea mejor, que a veces va a ser diferente a lo que nosotros queremos. Muchas veces Dios puede permitir que pasemos por situaciones difíciles, incluso que las cosas no salgan como nosotros esperamos. Puede que por alguien que esté enfermo que nosotros oramos no se sane, sino que muera. O puede que las situaciones difíciles, económicas, duren más tiempo del que nosotros podemos querer o imaginar. Sin embargo, el Señor siempre tiene un plan para eso. Y Él te va a ayudar en ese momento difícil. Él quiere que tú confíes en Él. Pero si tú aún no conoces al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que pongas tu confianza en Él, primeramente para que Él perdone tus pecados. Arrepiéntete de todo tu corazón. Busca al Señor para que así también puedas tener vida eterna y puedas confiar toda tu vida en Él. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque eres tan bueno. Gracias porque nos amas. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Gracias porque nos dejaste tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos por cada una de las personas que están viendo este video para que tú les bendigas y permitas, si es tu voluntad, que puedan conocerte también a ti como su Salvador. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga durante esta semana. Le invitamos a que vean más de nuestros videos.